Hola, somos alumnos del colegio número 7, Distrito Escolar Tercero, Juan Martín de Pueyrredón, y queríamos compartir con ustedes este documental sobre primeros auxilios. ¿Usted nunca pensó en los primeros auxilios? Pensar en primeros auxilios es estar preparado para la urgencia. Es tener en mente que lo inesperado puede suceder en cualquier momento y puede tocarnos de cerca y requerir una respuesta de parte de los presentes en el hecho. Es una máxima expresión de solidaridad porque revela nuestro compromiso de ayudar a quienes nos necesitan, independientemente de que sea nuestro mejor amigo, familiar, vecino o simplemente un desconocido. Los primeros auxilios son la primera ayuda inmediata que se brinda a una persona que no se encuentra estable tanto física, emocional o psicológicamente. Lo relevante de esta definición es que no solo se enfoca en aspectos biológicos, sino que abarca campos del ser humano que pueden ser atendidos por otros que no necesariamente cuentan con el saber médico. El marco histórico de los primeros auxilios se presenta en el Imperio Napoleónico en el siglo XIX. Durante la expansión del Imperio francés, Napoleón Bonaparte delegó a su médico, Dominique Larrey, la responsabilidad de coordinar lo que se llamó el sistema de ambulancias volantes, tiradas por caballos que transportaban a los heridos desde el campo de batalla hacia los hospitales de la época. Estamos en la sede central de la Cruz Roja Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Mónica nos va a brindar información sobre esta organización. Nace en el año 1859, en el mes de junio, en el norte de Italia, en una zona llamada Solferino, donde se desarrollaba una batalla. Y bueno, y allí una persona que se llamaba Henry Dunham pasaba ocasionalmente por el lugar. Bueno, vio que los heridos no estaban siendo asistidos y decidió ayudarlos junto con las personas que vivían en la zona. Y bueno, más adelante lo que hizo fue reunirse con un grupo de personas que lo acompañaron en esta lucha de poder formar sociedades nacionales de socorros y en el año 1863 empieza a tener sentido esto que es la Cruz Roja. Según la documentación de la época, los primeros auxilios consistían en amputar los miembros lesionados de los combatientes. En Argentina el mapa territorial cubre casi toda la Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Tiene 64 filiales. En los únicos lugares donde no estamos presentes es en 4 provincias, que es La Rioja, Catamarca, Jujuy y Río Negro. En el resto de las provincias estamos en todas. Y cuando algo ocurre en estas provincias donde no hay ninguna filial de Cruz Roja, las filiales más cercanas se hacen cargo de la situación que pueda ocurrir y que necesite que nosotros estemos presentes. No podemos olvidar la labor desarrollada por la inglesa Florence Nightingale, quien fue la primera mujer que ofició de enfermera. El impacto que produjo la guerra de Solferino en el norte de Italia llevó a Henri Dunant a escribir sus memorias y experiencias en el libro Un recuerdo de Solferino. En él reclama la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos en la guerra. La Cruz Roja Argentina está formada, igual que todas las Cruz Rojas, uno de los principios fundamentales de la Cruz Roja es el voluntariado. Argentina cuenta con 8.000 voluntarios aproximadamente hoy en día en todo el territorio. Y lo que hacemos es brindar primeros auxilios en las comunidades. Esto que te decía, lo que le enseñamos a las comunidades es que si algo les sucede, los preparamos para que ellos puedan asistirse. ¿Y dónde trabajamos en esto? En barrios
Por ejemplo, para que vos te des una idea, los barrios donde están formados y donde se están asistiendo ellos mismos son barrios en Corrientes, en Chaco, en Jujuy, en Salta, en esos lugares, en Rosario de la Frontera. Los primeros auxilios no solamente constan de lo que ya todos sabemos, que es una asistencia básica, ¿no?, en el caso de una lesión o una enfermedad repentina, ¿no?, sino también cuenta lo que es el aspecto de la contención emocional, ¿no?, la contención psicológica o contención psicosocial, hablando de una manera más puntual, en personas que han sido no solamente víctimas directas de un hecho, sino también indirectas de un hecho, ¿no? Hoy en día, cuando se habla de un primer auxilio, se habla desde saber detener una hemorragia, saber cómo quizás o qué hacer ante una posible lesión musculoesquelética, sino también cubre todo lo que es el aspecto psicosocial, a saber cómo dirigirme a una persona que está lesionada, saber qué decir, qué no decir, pero también, y asimismo, saber cómo hablar con un familiar o cómo hablar con un amigo de la persona que está lesionada, porque la contención emocional, dentro de lo que es un primer auxilio, o AP, se llama apoyo psicosocial, sí, es un factor fundamental a la hora de hablar de primeros auxilios. Estas palabras fueron expresadas por Henry Dunant frente al gobierno suizo en 1863. Señores, nos hemos reunido aquí para hacer algo útil. Hoy debemos hacer nacer un orden completamente nuevo en la historia del mundo, un orden que introduce la caridad y el derecho de los pueblos. Hemos sido llamados a llevar a cabo una empresa humanitaria destinada a aliviar los sufrimientos de una civilización cada vez más bárbara. Esta idea justa deberá construirse de una forma tan sólida que nadie podrá considerarla como una utopía. Si hubieran visto, señores, tan solo una batalla, los cadáveres, los heridos abandonados a su suerte, ustedes se comprometerían sin mayor delación. No dejen que caiga en el silencio el grito de dolor que los pueblos le dirigen. En 1901 se le otorgó a Henry Dunant el Premio Nobel de la Paz. Cuando hablamos de hemorragias, principalmente, como dijimos antes, cuidar la seguridad de uno. La seguridad de uno empieza por ponerse guantes. Si uno no tiene guantes, que es muy probable que la gente no lleve guantes encima, es un buen hábito, ¿no?, tener un par de guantes encima, sobre todo en el botiquín, quizás en el bolso, en la cartera, en la mochila o en un uniforme. No te lleva mucho lugar. Pero también saber que se pueden implementar algunos otros medios, como por ejemplo bolsas de nylon. No es lo mejor, pero también genera una barrera, ¿no?, de bioseguridad mutua, como dijimos antes, ¿no? Me cuido yo y también te cuido a vos. Si no tenemos guantes, utilizamos bolsas de nylon, folios de carpeta. Sacamos un folio de carpeta, nos ponemos 1 o 2 folios de carpeta en la mano. No es lo más cómodo del mundo, pero repito, también puede servir para mantener una barrera, ¿sí?, de transmisión mutua de enfermedades. En tal caso, hasta preservativos se pueden utilizar, ¿no? No hay nada más limpio que un preservativo, no hay nada más higiénico que un preservativo. También es un poco molesto, ¿no? Pero sin embargo, se puede conseguir de manera bastante frecuente, quizás en la calle, en un shopping. Durante la Primera Guerra Mundial van a ensayarse nuevos métodos terapéuticos. A la vez, se destina un equipo médico permanente para acompañar a las tropas y asistir a los heridos. Lo que tenemos que tener en cuenta también es con los elementos que podemos llegar a hacer presión, como elementos que podemos tener para poder hacer presión directa, ¿sí? Un paquete de gasas, esto es muy fácil de conseguir, sobre todo si tenemos un botiquín completo. Las gasas van a impedir que siga sangrando, ¿sí? Y quizás una venda, que después lo vamos a ver. Si tenemos una lesión, lo más importante no es hacer torniquete, ni levantar el brazo, ni hacer puntos de compresión indirecta. Eso por lo general no ayuda casi para nada, pero sí hacer una presión directa donde está saliendo sangre, ¿sí? De esta manera, con la parte plana de los dedos o la palma de la mano, poder hacer una presión directa para evitar el sangrado, ¿sí? Y lo que es importantísimo es seguir manteniendo la lesión. Si esto se llena de sangre, no lo retiro. Esto no hay que hacerlo nunca. Y cambiar y poner otra cosa. Si se llena de sangre, poner otro elemento encima. Y sigo haciendo presión. En tal caso, si yo puse otro elemento encima y sigue sangrando, puedo retirar el segundo. Pero el primero siempre debe mantener contacto con la lesión. ¿Por qué? Porque cuanto más veces lo retiro, menos tiempo le voy a dar a que la sangre se pueda coagular.
personas en su vida cotidiana, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué saben sobre los primeros auxilios? Por primeros auxilios entiendo que es la atención que se le da a una persona cuando tiene un accidente. Brindar las acciones necesarias hasta que llegue el personal, los médicos o el personal idóneo que puedan atender al accidentado. Los accidentes más comunes son una caída, porque como siempre te tropezás, porque hay siempre tirado un hierro, algo, siempre un tropezón, una caída. Si no, un golpe, más común, un corte, más que nada eso. Digamos, los accidentes pueden ser varios. Se puede caer, se puede cortar, una fractura, muchos pueden ser. Los más comunes son las caídas y los chichones, los moretones por ahí en las piernas. Nunca me pasó una emergencia, digamos, muy grave como para tener que salir corriendo. A lo mucho me ha pasado que se cayó y un chichón muy grande en la cabeza, por ahí de repente. Mira, hay, digamos, como lugar peligroso está la cocina, y en la cocina puede haber accidentes que tienen que ver con quemaduras, con aceite, con agua caliente. Es muy peligroso el horno también, las quemaduras con el horno. Después puede haber cortes con cuchillos. Después en el baño puede ser muy peligroso las caídas, sobre todo en la bañadera. Y después otras cosas que pienso yo que hay que tener cuidado en el hogar son los accidentes que involucran chicos, que tienen que ver, por ejemplo, con las caídas, cortes y quemaduras, por supuesto, pero también, por ejemplo, cuando se meten cosas chiquitas en la boca, o por ejemplo, también lo que tiene que ver con golpes. Y también hay otro tema que por ahí que no lo dije, que son las electrocuciones, por ejemplo, que te agarre electricidad por la heladera o que los chicos pongan los dedos en el enchufe. Quizás la mejor forma de prepararse es previniendo. Yo nunca tuve accidentes graves en casa. Lo que hice fue enseñarles a los chicos, por ejemplo, que no se quemaran con el horno, que no se acercaran al horno. Nunca dejé cosas chiquititas al alcance de los chicos cuando eran bebés. Y además, me acuerdo que en su momento había consultado con el pediatra qué hacer si el nene chiquitito se tragaba algo, y me dijo cómo proceder en ese caso. ¿Y en el ámbito escolar? Hace poco un niño se golpea la cabeza contra otro y le produce un chichón en la nariz. Lo que hacemos nosotros es traer al chico a secretaría, darle los primeros auxilios, brindarle algodón si es que está sangrando la nariz para evitar que siga sangrando, o hielo, y llamamos al SAME informando la situación y a los papás. Cuando llamamos al SAME, generalmente un pediatra nos da las indicaciones que tenemos que seguir con el chico. Si es un golpe, si es un tajo, nos dice qué hacer. Y nosotros hacemos, por supuesto, caso a lo que ellos nos indican y procedemos así hasta que ellos llegan. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador y debe constar de gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalengua, cotonetes, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna
pañuelos descartables y bolsas descartables. Contamos con un botiquín, los chicos tienen cada uno en su aula un botiquín de primeros auxilios que lo maneja su maestra y nosotros en secretaría tenemos otro más completo. Lo que no deberían faltar son guantes descartables, agua oxigenada, algodón y todos los elementos que te permitan brindarle al chico los primeros auxilios. Bueno, yo tengo gasa, cinta adhesiva, desinfectante. Siempre tengo alguna crema con antibiótico y nada más. Y frente a los accidentes que se pueden producir, hacer lo que hay que hacer correctamente, qué sé yo, por ejemplo, no sé, frente a una quemadura, la vez que me pasó fui al hospital del quemado. Cuando alguno de los chicos se cortó, cuando ves que se corta bien la piel y que queda abierto, lo llevé a coser. No tenés que dejar que se le seque la herida así. Y una vez me pasó, me acuerdo también, que se me cayó la señora que estaba trabajando en casa en el baño y bueno, enseguida llamé al SAME y la acompañé al Argerich. Es fundamental tener un botiquín por cualquier accidente para poder actuar en esos primeros auxilios. Y en un botiquín lo que no debe faltar sería algodón, alcohol, alguna cinta o gasas o cualquier elemento que sirva para trabajar sobre esos primeros auxilios. Depende del lugar, depende de si es un domicilio o si es un lugar de trabajo, si es una industria, el botiquín tendría más o menos cosas acorde al accidente que pueda pasar en el lugar. Creo que es necesario un botiquín en la casa como también corresponde tener en la obra. En los dos lados te es útil un botiquín. Nunca sabes lo que puede llegar a ocurrir. ¿Qué nos pueden aportar los médicos sobre este tema? Bueno, un médico emergentólogo tiene la función en la guardia de atender los politraumatizados, los pacientes que tienen comprometida compromiso vital, colaborar con la reanimación y la estabilización de los pacientes y tratar las emergencias, los politraumatizados principalmente. Son una de las especialidades que intuba y coloca al paciente en respiradores. La emergencia son casos que requieren atención ya, en este instante. La urgencia es un cuadro también importante, una situación importante, pero da digamos, un lapso mayor de tiempo para ser tratados. Esto es aproximadamente 2 horas. En la emergencia los tiempos, los lapsos son mucho menores. Las emergencias también se reconocen por escenas inusuales. Una persona tirada en la calle por lo general es una escena inusual, o una persona o un compañero nuestro tirado en el medio del patio un día de lluvia. No es un lugar muy cómodo como para estar tomándose una siesta un día de lluvia en medio de un patio, así que son escenas inusuales. Olores inusuales, como por ejemplo olor a gas, olor a quemado. Ruidos inusuales, que van desde explosiones, vidrios rotos, frenadas de autos, bocinas de autos, sirenas, o hay algo bastante frecuente, que sobre todo quien tiene chicos sabe,
que cuando no hay ruido algo están haciendo, ¿no? Entonces la falta de ruido en lugares que deberían ser ruidosos también pueden determinar de que hay una emergencia. Y también comportamientos inusuales en una persona. Por ejemplo, alguien que sale de un baño agarrándose de la pared, o alguien que sale de una oficina agarrándose el estómago, ¿sí? Son comportamientos raros, o un día de mucho calor, una persona que tiene 2 o 3 camperas, una bufanda y 2 gorros de invierno, ¿no? Son situaciones un poco raras que te pueden determinar de que algo pasa, ¿sí? La Cruz Roja y los bomberos voluntarios son considerados pilares de la solidaridad. Ser bombero voluntario es algo muy especial porque es una de las pocas o casi únicas profesiones en las que se es completamente voluntario, no se recibe un peso a cambio y se hace pura y exclusivamente por solidaridad y vocación. Argentina tiene Cruz Roja desde el 10 de junio de 1880. Hace 132 años fue fundada por 2 médicos, que eran el doctor Guillermo Rawson y Toribio Ayerza. Y bueno, desde ahí estamos funcionando en el país. Tenemos un entrenamiento especial que lo dictamos nosotros mismos, tenemos instructores a nivel sudamericano. Cuando uno ingresa al servicio de bomberos, este entrenamiento dura 1 año y después se va refrescando, como así decirlo, 1 vez por semana a lo largo de toda la carrera. Estamos preparados para brindar los primeros auxilios en caso de emergencia, ya sea incendio o rescates, hasta la llegada del personal idóneo, que serían los médicos del SAME en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos en la gestión de riesgo, que tiene que ver con los desastres naturales o producidos por el hombre, brindando asistencia humanitaria, primeros auxilios y prestando la colaboración en lo que tiene que ver con apoyo psicosocial. Brindando enseñanza sobre primeros auxilios en escuelas y a comunidad en general. Y en comunidades nos estamos dedicando últimamente a la conformación de equipos comunitarios de emergencia, donde las comunidades responden a sus propias necesidades cuando algo ocurre. Los primeros auxilios sirven absolutamente para todo y la realidad de los primeros auxilios es esto que siempre decimos. Es la primera asistencia que se le presta a las personas hasta que llegue la ambulancia o el servicio médico. Esto puede demorar desde minutos hasta horas en algunos lugares. Mientras tanto, la vida de las personas depende de la asistencia que cada uno de nosotros le dé. Y para esto hay que capacitarse y hay que ser solidarios. No solo sirve capacitarse en primeros auxilios, sino hay que ser solidarios en el momento que hay que prestarlo. Si yo tengo una formación y no puedo brindar el auxilio necesario en el momento, de nada me sirve estar formado. Por eso es fundamental estar formado y ser solidario en el momento en que el otro lo necesita. En las situaciones de rescate, más que nada, es estabilizar y estricar. Estricar es inmovilizar a la persona para poder extraerla del lugar donde el médico no puede llegar. Colocamos cuellos ortopédicos, chalecos de estricación, se inmoviliza completamente con la tabla rígida y se le entrega en la medida de lo posible con vida al personal médico. Los derrumbes, primero que nada, se hace la búsqueda y la extracción de la persona, volviendo a inmovilizarla, colocando vías intravenosas para estabilizar a la persona. Se colocan férulas que sirven para inmovilizar los huesos rotos o astillados, ya sea fractura expuesta o no. También utilizamos perros con olfato especial, obviamente, para hacer la búsqueda en escombros y todo el traslado de la persona hasta donde están los servicios de atención médica. En caso de incendio, lo que más se ve, lo que más seguido se ve son los principios de asfixia. En este caso, bueno, rápidamente se suministra oxígeno puro, ya sea para el bombero que haya inhalado humo o para la persona habitante del edificio siniestrado. Y como es el tubo de oxígeno medicinal, lo llevamos en el camión. Igualmente en las ambulancias también cuentan con uno y lo utilizamos prácticamente en el 50% de los incendios.
Algo que la gente no sabe es que el 90% de las víctimas fatales en incendios son a causa del humo y no por el fuego. El inhalar humo te va restando fuerza, te va restando oxígeno vital para el cerebro y cuando menos te quedes a cuenta ya estás en la peor catástrofe y ya no puedes salir. Tengo una duda. Si a alguna persona le pasa algo en la calle, ¿estoy obligada a ayudarla? La ley no les puede exigir a ningún ciudadano conductas heroicas. Lo que se les exige son conductas normales del quehacer cotidiano, o sea que cualquier persona que ante una situación de emergencia no esté capacitada o no se sienta segura o tenga miedos de lo que el hecho le está exigiendo, tranquilamente puede eximirse. Y sí, quizás la obligación en ese caso más importante sería de hacer el llamado a emergencias para que, digamos, lo antes posible esa persona sea atendida. Ahora Santiago, instructor de Primeros Auxilios y RCP, nos va a demostrar cómo accionar en una situación de emergencia. ¿Cuáles son una de las peores situaciones que se nos pueden presentar? Es quizás tener una persona inconsciente, ¿sí? En el lugar en donde estemos, sea en el salón de clases, en una clase de gimnasia, en una clase de educación física, mejor dicho, en la fila de un cajero, ¿no? También inclusive puede llegar a ser viajando en el tren, viajando en el colectivo o esperando, no sé, a un familiar salir de su casa, ¿no? Si vemos que una persona se desvanece de manera repentina, lo importante es no salir corriendo, como dijimos antes, para poder evaluar que el lugar sea seguro para nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, la persona se cae al piso porque el piso está húmedo o está encerado y quedó inconsciente a causa del golpe, si nosotros salimos corriendo nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a ella. Entonces, evaluamos la seguridad del lugar primero para nosotros. El uso de guantes, de ser posible, rodillas al piso, y si la persona no se mueve, no grita, no habla, cuando habitualmente es algo que hace uno cuando se enoja o cuando se golpea, ¿no? Desde putear, que está bien dicho, o quererse levantar o tener un dolor, ¿no? Si esta persona no hace nada, lo que hago es tomarlo de los hombros, ¿no? Y llamarlo. Ambos oídos. ¿Me escuchás? ¿Estás bien? ¿Me escuchás? Bueno, lo movemos un poquito, le hablamos a ambos oídos y deberíamos tener una respuesta de esta persona, ¿no? Si no tenemos una respuesta, lo importante sería no perder más tiempo y pedirle a alguna persona que está cerca que pueda comunicarse con un servicio de emergencias médicas. Una vez en la vía pública presencié un accidente entre una moto y una camioneta y bueno, la persona que iba en la moto no llevaba casco y tuvo un golpe en la cabeza y la atendí. Le pregunté le pregunté el nombre para saber si estaba consciente. Y le pregunté si sabía qué le había pasado para saber si estaba orientado de dónde estaba. Y la persona estaba inconsciente, pero respiraba. Tratemos de no decir llamen a una ambulancia, sino que tratemos de decirle a una persona en particular, ¿sí? Preguntarle el nombre, tu nombre, por ejemplo. Laura. Laura, ¿tenés teléfono? Sí. Bueno, podés marcar 107 y avisarle que esta persona está inconsciente. Y avísame que te pudiste comunicar. ¿Sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. No le doy mucha oportunidad a la persona de pensar a qué número tiene que llamar, sino que te tengo que brindar todos esos datos a vos para que no pierdas tiempo. Imagínate si vos tenés que averiguar cuál es el número de emergencias, cuál es el número de emergencias médicas, cuál es el estado de la persona. Vos vamos a perder muchísimo tiempo. Entonces, recalcar que tenés que marcar ¿qué número? 107. 107, ¿y qué le vas a decir? Que la persona está en qué estado. Inconsciente. Inconsciente. Lo único que necesita saber un operador de un servicio telefónico es si la persona está consciente o inconsciente. Evitar palabras como está desmayado, está descompuesto, está grave, está muy mal, se hizo pelota, ¿no? Ese tipo de palabras no ayuda mucho a una definición teórica de lo que está pasando, pero sí decirle que está inconsciente. Y avísame que te pudiste comunicar. Si no, vamos a estar 45 minutos esperando una ambulancia que quizás nunca pudiste comunicarte. Entonces recordemos esto. Primer paso, evaluar la conciencia. Si no contesta, inmediatamente pedir el llamado al 107, Servicio de Emergencias Médicas, ¿sí? Y avisarle que la persona está en qué estado. Inconsciente. Inconsciente. Inmediatamente que vos te estás tratando de comunicar con tu teléfono y recalcarle que es un número gratuito, no necesitamos crédito, ¿sí? Para llamar a un servicio de emergencias médicas, que cualquier número de 3 dígitos, 100 bomberos, 101 policía, o 911 o 107 servicio de emergencias médicas son gratis. No necesito de crédito para poder llamar. Y al 911 inclusive puedo llamar sin señal o sin chip.
Así que tener en cuenta que en la mayoría de los teléfonos esto se puede realizar. Lo que hice fue esperar a ver si la persona reaccionaba y no lo toqué porque tal vez tocándolo podía hacerle peor, y lo que hice fue decirle a otra persona que estaba ahí que llame al SAME. Y llegó otra persona que le pregunté si sabía de primeros auxilios, me dijo que era enfermero, que era licenciado en enfermería, entonces dejé que él le dé los primeros auxilios porque tenía mayor conocimiento que yo. Mientras vos estás llamando, yo lo único que voy a hacer es evaluar si la persona respira, ¿no? Miro desde la frente hasta la cintura, sobre todo su abdomen, su pecho, durante 10 segundos, ¿sí? Miremos los dos a ver si respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se movió el pecho? No. No se movió el pecho. ¿Qué me indica? Que esta persona, ¿qué no está haciendo? No está respirando. ¿Tenemos un problema? Sí. Sí, tenemos un problema bastante serio. Pero sin embargo, ¿a quién pedimos que venga ya? ¿A quién llamamos? A la ambulancia. Al servicio de emergencias médicas. Quiere decir que el servicio de emergencias médicas está en camino. Por eso también la definición del primer auxilio, que son las acciones que hacemos hasta que llegue el servicio de emergencias. La prestación de los primeros auxilios está dada digamos, en la medida en que la persona pueda prestarlo al servicio. O sea, la ley nunca puede a un ciudadano exigirle más que una conducta normal. Es decir, una conducta heroica no es, digamos, pasible, no es una obligación hacia el ciudadano común. El ciudadano común tiene que actuar conforme a su manera de vivir, de conocer, de saber las cosas, y también tiene que estar predispuesto a realizar la ayuda, porque es una situación donde la Cruz Roja, por ejemplo, ¿qué recomienda? Que la persona que va a prestar el auxilio tiene que sentirse segura, ¿sí? Tiene que estar totalmente examinado el lugar, examinado la persona que ha sufrido el accidente. A partir de ahí, recién, con esa decisión firme tomada, se puede, digamos, prestar el primer auxilio. Que es el primer auxilio, es el que solamente, digamos, apunta a que el accidentado tenga una situación crítica resuelta hasta que llegue el médico, que es la persona con la que, digamos, él tiene que relacionarse y es quien tiene que resolverle el tema sanitario. Entonces, si la persona no está respirando o tenemos alguna duda de que esté respirando, que no se mueva su pecho, o inclusive a veces puede pasar que la persona tiene cierto jadeo, movimiento con la boca, ¿no? Hace un ruido bastante particular o un movimiento con la boca. Hace esto. Tengo que reconocer que no es una respiración normal y también se considera que la persona está en un paro cardíaco. Es muy fácil quizás evaluar la respiración acá, en un lugar donde tenemos luz, estamos tranquilos y esto es un muñeco de silicona, ¿no? Pero quizás con una persona real hay algunos otros factores que no los podemos recrear acá, y más allá de que uno está nervioso, puede ser que sea de noche o puede ser que estés en un boliche, ¿no? Entonces quizás sea mucho más difícil evaluar esto. Salva vidas. Es necesario intervenir, pero teniendo cuidado de no entorpecer el futuro accionar de los profesionales de la salud, pero siempre recurriendo al 911 o al SAME. Si tengo que hablar por todos, creo que no hay mucha gente que sea solidaria. Yo no lo veo así. Muchos que esquivan los accidentes, lo dejan pasar, ven a alguien tirado y pasan de largo, ¿no? Como si no estuviera nadie. No todos somos iguales, ¿no? Yo creo que no. Creo que frente a una cosa así, lo que me saldría por instinto es salir a ayudarlo. Pero sé que no hay que intervenir demasiado en lo que puede llegar a ser una persona que sabe del tema. Entonces, lo que habría que hacer es intervenir de manera que no se toque nada de lo que podría perjudicar la situación y llamar al SAME. Eso es lo que se me ocurriría si me pasara, si viera una cosa así. No tuve oportunidad de vivirlo mucho. Yo me doy cuenta que cuando hay accidentes en la ruta, me da la sensación que la gente para más para chusmear que para ayudar. Esa es la sensación que yo tengo. Pero como no participé en ninguna situación de esas, realmente no te puedo decir. Pero supongo que la gente tiende instintivamente a ayudar a la persona que se cae.
Me parece que las veces que pudo haber habido alguna cosa de esa, he visto que la gente ha actuado. Ante el primer signo de duda, no tengan miedo de comprimirle el pecho. No le vamos a generar ninguna arritmia, no le vamos a generar ningún tipo de fractura, ¿sí? Lo importante es, si es necesario, comprimirle el pecho. Pulso no se toma, solamente la respiración durante 10 segundos, y si no respira, talón de la mano en el centro del pecho, entrecruzo los dedos, una rodilla a la altura de la cabeza, la otra rodilla a la altura del abdomen y brazos bien derechos, ¿sí? De esta manera le cargo el peso de mi espalda sobre el esternón de esta persona. Y lo que vamos a empezar a hacer son estas compresiones, de manera reiterada. ¿Qué estoy haciendo con este tipo de compresión? Básicamente lo que estoy haciendo es aplastarle el corazón contra la espalda, ¿sí? Aplastarle el pecho contra el piso. Es algo bastante rústico, pero en definitiva va a intentar salvarle la vida. Esto, por lo general, estamos acostumbrados a ver reanimación atrás de Hollywood y es bastante mentirosa, ¿no? Vemos que le comprimen el pecho un par de veces y se levanta y sale corriendo, ¿no? Salta de un balcón, ¿no? Y se va nadando 247 kilómetros. Eso en la vida real no pasa. Realmente lo que sucede es que la reanimación cardiopulmonar, no resucitación, ¿sí? Resucitación es alguien que ya se murió. Y acá no estamos hablando que se murió nadie, hablamos de reanimar a una persona. Lo que le da es una chance de vida. No quiere decir que todo el mundo que reanimemos se salve, pero sí tiene una posibilidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de respirar, los platos rotos no los paga ni el corazón ni los pulmones, los paga el cerebro. Cuando yo dejo de respirar, inmediatamente el cerebro a pocos minutos se empieza a deteriorar. Las neuronas se mueren, no tienen oxígeno y el cerebro de la persona se termina echando a perder. La RCP lo que busca son que estas compresiones lleven un poco de sangre a todo el cuerpo, pero principalmente al cerebro, así que es el órgano que se ve afectado de manera más rápida. De todas maneras, somos un imitador bastante pobre del corazón, no es el mismo trabajo que el corazón haría en su funcionamiento normal, pero simulamos casi aproximadamente un 30% del trabajo cardíaco, ¿sí? Esto, y repito, no es para que la persona abra los ojos, sino que es para que su cerebro no pierda oxígeno. A lo largo de este documental pudimos conocer el contexto histórico de los primeros auxilios. Entrevistamos a personas, profesionales e instituciones que realizan trabajos solidarios. También aprendimos algunas de las técnicas que se ponen en práctica para brindar los primeros auxilios. A nosotros, como parte de esta sociedad, nos gustaría que la gente tome conciencia de que los primeros auxilios no se limitan a la atención médica. Pensamos que una mano extendida hacia el otro inicia un cambio en la sociedad.